Ok, entonces vamos a ver el último tema del semestre. Vamos a ver fuerza cortante y momento flexionante en vigas. Esto va a ser vigas continuas. Entonces, que si lo quieren ver de una forma, pues va a ser continuación o sería continuación del tema que vieron en rígidos 1, que era momentos en vigas, pues o diagramas de corte y momento. Entonces, este es, como les digo, continuación, solo que aquí ya no tenemos vigas simples, sino que ya son vigas continuas, ¿verdad? Ok, entonces, introducción. El problema fundamental de la resistencia de materiales es la determinación de las relaciones entre los esfuerzos y las deformaciones producidas por las fuerzas que se aplican a un elemento o una estructura. En el estudio realizado de las fuerzas axiales y de la torsión, no se ha tenido dificultad alguna en la aplicación de las relaciones entre esfuerzos y deformaciones, ya que en la mayoría de los casos las fuerzas y sus efectos, los esfuerzos internos, o bien eran constantes en el conjunto de la estructura o su distribución entre las partes componentes se conocía perfectamente. Sin embargo, el estudio de la fricción es más complejo debido a que los efectos de las fuerzas aplicadas son variables de una a otra sección de la viga. Estos efectos son son de dos tipos claramente diferenciados, que sería la fuerza cortante y el momento flexionante, al que a menudo se llamará simplemente momento, y que se define en la sección siguiente. En el capítulo 5 se verá cómo estos dos efectos producen dos tipos distintos de esfuerzos en las secciones transversales de las vigas. Uno, un esfuerzo normal, directamente proporcional al momento flexionante, y dos, un esfuerzo cortante que depende de la fuerza cortante. En este capítulo, como paso previo a la determinación de los esfuerzos, se estudia la distribución y el cálculo de la fuerza cortante y el momento flexionante en vigas sometidas a distintas combinaciones de cargas en diferentes condiciones de sujeción o apoyo. Y, concretamente, la determinación de sus valores máximos. En el capítulo 6 se tratará de la deformación de las vigas. Entonces, pues aquí, como estábamos platicando, es simplemente una continuación de un tema que ya hemos empezado a ver, que sería los diagramas de corte y momento. Como les decía, pues en los cursos previos habían visto los diagramas únicamente en vigas simples. Aquí vamos a ver vigas más complejas y pues aquí en posterior, pues conforme vayan avanzando, van a ir viendo que este tema va a ser muy recurrente dentro de la carrera, pues a los que son civiles, los que no, pues simplemente ignoren lo que estoy diciendo. Entonces, los civiles sí van a tener mucho que ver con esto. Pues de hecho, todos los demás cursos tienen mucho que ver con esta base de acá, ¿verdad? Entonces, hay que tenerle mucho interés a este tema, hay que tratar de entenderlo lo mejor posible para no tener complicaciones más adelante, ¿verdad? Ok. En la figura 4.1 se muestran varios tipos de vigas con distintas condiciones de sujeción. Una viga simplemente apoyada en sus extremos o una viga simple tiene una articulación en un extremo y un móvil y un apoyo móvil sobre rodillos en el otro. Una viga en voladizo o ménsula se sujetará en un solo extremo, en un empotramiento que impide giro en dicho extremo. Entonces aquí tenemos una viga simple. Aquí. Voy a poner la manita. Ahí está. Entonces aquí tenemos una viga simple, tenemos un apoyo simple, un rodillo acá y una articulación en este otro lado. Ahora, pues aquí podemos, con nuestras ecuaciones de equilibrio estático, determinar los diagramas de corte y de momento de forma tranquila. Ahora,
Aquí tenemos una viga que está en voladizo, pues aquí esta parte empotrada genera una restricción en momento y restricción a desplazamiento en X y en Y. Entonces también podemos calcular los diagramas de forma tranquila, ¿verdad? Pues aquí tenemos otra viga simple, lo único que tenemos voladizos en los extremos, pero podemos calcularla todavía de forma sencilla, ¿verdad? Pues son una forma completa, ¿sí? Entonces dice, una viga apoyada con dos voladizos está apoyada mediante una articulación y un apoyo de rodillos, pero uno o los dos extremos sobresalen de los aportes. Entonces estas vigas son estáticamente determinadas, ya que sus reacciones pueden determinarse directamente mediante la aplicación de las ecuaciones de equilibrio estático, que es lo que estamos platicando ahora. En la figura 4.2 se muestran otras vigas con otras condiciones de sujeción, como son la viga empotrada apoyada, la viga doblemente empotrada y la viga continua. Todas ellas tienen como mínimo una reacción más de las restricciones, perdón, de las estrictamente necesarias para su sustentación, es decir, para impedir su movimiento como sólido rígido y son, por lo tanto, estáticamente indeterminadas o hiperestáticas. Pues lo que hemos estado estudiando en temas anteriores, ¿verdad? Entonces, si vemos acá, tenemos aquí un empotramiento, pero en el apoyo extremo del empotramiento tenemos un apoyo simple. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener aquí los 2 grados de libertad pues o los 3 grados, perdón, de libertad del empotramiento y todavía tenemos otro más en este apoyo simple. O sea, aquí tenemos 4 grados de libertad, pues aquí están mostrando 3 porque fuerzas en X no hay, entonces simplemente sabemos que dice 0, pero aquí ya tenemos más ecuaciones que ecuaciones de equilibrio estático. Ahora, entonces, aquí ya tenemos una viga estáticamente indeterminada o una viga hiperestática. Ahora, luego tenemos nuestra viga doblemente empotrada. Entonces, pues aquí tenemos otra vez 4 grados de libertad. Aquí simplemente están obviando las fuerzas horizontales. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna fuerza externa horizontal, ¿verdad? Y por último tenemos una viga que tiene varios vanos. En la propia viga, pues en un extremo está articulada y luego tiene 3 apoyos simples acá, pero esta condición continua pues hace que, bueno, o también los apoyos, al tener estas 4 fuerzas, nos generan más ecuaciones que ecuaciones de equilibrio que tenemos, ¿verdad? Entonces, se vuelve una viga hiperestática. Ahora es una viga continua acá. Entonces, pues esta continuidad nos genera hiperestática, ¿verdad? Entonces, la existencia de un exceso de reacciones hace que las ecuaciones del equilibrio estático no sean suficientes para determinarlas y se requiere el empleo de ecuaciones adicionales. Estas ecuaciones se obtienen considerando las deformaciones elásticas de la viga. Su solución se estudia en los capítulos 7 y 8. Una carga concentrada o puntual es la que actúa sobre una longitud tan pequeña de la viga, que puede suponerse que lo hace sobre un punto, como se observa en la figura 4.1a. Eh, bueno, esta carga que está aquí es una puntual, ¿verdad? Por lo tanto, una carga distribuida es la que actúa sobre una longitud finita de la viga, puede ser uniformemente distribuida en toda su longitud, con la figura 4.1b, o sobre una parte de ella, como en la figura 4.1c. Ya lo vemos, pues aquí tenemos una carga distribuida en todo el largo de la viga, y aquí tenemos una carga distribuida, pero únicamente en una parte de la viga. O sea, aquí no tenemos la carga sobre toda la viga, ¿verdad? Ok. Las cargas distribuidas pueden ser variables, uniformemente o no. En una carga uniformemente variable, su intensidad crece o decrece en una proporción constante, como en las figuras
4.2a y 4.2b. Un ejemplo de cargas de la clase, perdón, de esta clase es la expresión, es la presión del agua contra las paredes de una presa, que también ya vieron algo de esto, cómo es ese tipo de empuje, ¿verdad? O de presión. O el empuje de arena. La carga trapecial de la porción derecha de la viga de la figura 4.12 es una combinación de carga uniforme y una carga uniformemente variable. Entonces aquí tenemos una carga trapezoidal. Aquí tenemos cargas triangulares, que estas van variando de forma proporcional en la viga, ¿verdad? Entonces son pues simplemente cargas variables y estas son cargas no variables, ¿verdad? Que esta sí, pues es totalmente una forma rara, ¿verdad? Ok. Y la carga puede variar también de forma arbitraria, como en el vano o tramo izquierdo de la figura 4.2c. Este tipo de carga puede producirse, por ejemplo, en el apilado de sacos. O sea, ahí podemos tener cargas variables por la forma de apilarlos, ¿verdad? Ok, fuerza cortante y momento flexionante. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido en este caso, en estos de acá. Esto ya lo hemos visto un poco, entonces no lo vamos a medio brincar. Entonces, fuerza cortante, momento flexionante, dice en la figura 4.3a se representa una viga simplemente apoyada en equilibrio bajo la acción de una fuerza concentrada P y sus reacciones R1 y R2. Por el momento se desprecia el peso propio de la viga y solamente se tiene en cuenta el efecto de la carga P. Supongamos que se corta la viga por una sección a una distancia X de R1, que sería en este punto, ¿verdad? Entonces, quedando la viga dividida en dos partes, en el diagrama cuerpo libre de la porción izquierda, la figura 4.3b se muestra, eh, perdón, se observa que la fuerza exterior aplicada a R1 para mantener el equilibrio de la sección en corte AA debe aparecer unas fuerzas resistentes necesarias para satisfacer las condiciones de la estática de fuerzas que representa la acción de la parte derecha suprimida sobre la porción izquierda considerada. Entonces, a la hora de generar la sección, venimos y tenemos la fuerza, que en este caso es la reacción 1, y aquí vamos a tener una carga cortante, una fuerza cortante que se va a estar generando, y un momento resistente, ¿verdad? Que va a ser opuesto a esta carga que se está aplicando. Entonces, tenemos una carga cortante y un momento, ¿verdad? Un momento flector. Entonces, si vamos generando secciones a lo largo de la viga, en diferentes puntos, vamos viendo que esta carga, bueno, en este caso la fuerza pues es constante, la fuerza cortante, pero el momento va a ir variando, ¿verdad? Entonces, si vamos generando secciones, vamos a ir viendo que tenemos una fuerza constante de la carga cortante hasta pasar el punto P, luego cambia, pero vuelve a quedar constante. Ahora vuelve a seguir constante en la fuerza cortante, pero el momento sí va a ir cambiando a lo largo de toda la viga, ¿verdad? Ok, entonces, pues aquí nos están diciendo, tenemos las fuerzas, no nos importa si están aplicadas a un ángulo o de forma vertical, igual nosotros vamos a aplicar o vamos a ver las fuerzas verticales, que son las que nos van a interesar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuerzas horizontales, pues simplemente no nos interesa en este momento. Ahora, luego definición de momento flexionante, pues aquí el momento flexionante es la suma de los momentos de todas las fuerzas que actúan en la porción de la viga a la izquierda o la derecha de una sección respecto a un eje perpendicular al plano de las fuerzas que pasa por el centro de gravedad centroide de la sección considerada. Entonces, analíticamente viene dado por el momento es igual a la sumatoria de momentos izquierda, que va a ser igual a la sumatoria de momentos derecha. Ahora, pues sí, aquí conforme vamos generando las secciones, se van generando momentos en nuestra viga. Entonces dicen en donde el subíndice izquierda pone manifiesto que se evalúa las fuerzas de la izquierda y derecha de la derecha. Ahora,
Ok, luego el signo del momento flexionante vamos a tener una flexión positiva cuando tenemos un momento, pues, o una curvatura cóncava, y flexión negativa, una curvatura convexa, ¿verdad? Vamos a pasar un poco, pues aquí ya nos dan un problema. Aquí es una viga, pues, ok, la figura 410A dice que está la del problema ilustrativo, pues aquí no sé dónde está la 410A. Ok, es esta de acá, que es una viga simple, si se dan cuenta acá, pues tenemos una reacción y otra, pues tenemos dos reacciones que lo podemos trabajar de forma sencilla con nuestras ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Entonces, que genera el diagrama de corte y el diagrama de momento con estas cargas que tenemos acá. Pues esta carga es distribuida, va a generar un diagrama o una pendiente inclinada o variable. Luego no tenemos nada, una pendiente cero, una fuerza puntual. Aquí en este caso va a generar un brinco en el diagrama y después pues volvemos a no tener ninguna fuerza, vuelve a quedar constante y por último, esta última fuerza regresa nuestro diagrama al punto cero. Ahora, luego para el diagrama momento, pues está de aquí, esta línea inclinada. El diagrama de corte nos genera una curva o una línea de grado 2 en nuestro momento. Este punto donde está tocando el diagrama de corte, el eje neutro va a ser el punto de momento máximo que vamos a tener abajo en el diagrama de momento. Pues este punto de aquí es un cambio de curvatura que vamos a tener en nuestra viga. Pero aquí, si se dan cuenta, de aquí para acá es continuo, porque este es horizontal. Aquí no tenemos cambio en el cortante, pero en el momento sí nos va a producir un cambio. Aquí cambia el momento cortante a positivo, entonces aquí cambia la pendiente de la curva. Y aquí volvemos a tener un punto donde toca el eje neutro, el diagrama de corte, que va a generar un momento máximo nuevamente, ¿verdad? O sea, aquí tenemos dos momentos máximos, uno acá, que es este, máximo positivo, otro acá, que es este, que sería máximo negativo, ¿verdad? Y este de aquí, pues simplemente nos está diciendo que es un cambio de curvatura. Si se dan cuenta aquí, tenemos que empieza positivo, va creciendo en positivo, acá. Luego aquí tenemos el corte negativo, va decreciendo en positivo, va creciendo en negativo, como quieran ver. Llegamos al punto de momento máximo. Luego tenemos otra vez positivo, y quiere decir que va decreciendo en negativo o va creciendo en positivo, ¿verdad? Como quieran ver. ¿Sí? Entonces, los diagramas siempre tienen que iniciar en cero y finalizar en cero. Siempre. Todos. Ya sea de corte, como este, o de momento como este. Pero ahora, o sea, no podemos tener un diagrama que inicie en un punto distinto de cero o que finalice en un punto distinto de cero. Siempre tiene que iniciar en cero y finalizar en cero, ¿verdad? Bueno, y por último aquí nos dan la curva elástica, que aquí es cómo se va a estar deflectando la viga. Si se dan cuenta, aquí en este punto A, pues aquí tenemos una reacción, entonces el diagrama con la curva elástica está tocando el eje neutro, pues ese punto no se va a desplazar. Luego la viga se puede deformar según cómo va a ser nuestro momento. Aquí tenemos una curvatura positiva, pues va a ser cóncavo. Aquí tenemos, como les estaba diciendo, un punto donde el diagrama de momento toca el eje neutro. Entonces tenemos un punto de inflexión en nuestra curva elástica. Eso significa que tenemos un cambio de curvatura. Entonces aquí tenemos una curvatura positiva y aquí una curvatura negativa. Entonces en este punto de acá, si se dan cuenta, es esta reacción 2 que se está teniendo acá. Entonces en este punto otra vez, nuestra viga no se va a desplazar, pues esta reacción es un punto donde impide el desplazamiento, ¿verdad? Donde se impide el desplazamiento. Entonces, volvemos a tocar el diagrama
de nuestro diagrama de eje neutro en la curvatura elástica, acá, pero seguimos teniendo una curvatura negativa en todo el tramo, ¿verdad? Si tenemos curvatura negativa, empezamos un punto abajo, llegamos hasta donde está la reacción, pero como es la curvatura negativa, siempre sigue bajando esta curva elástica, ¿verdad? Y pues aquí teníamos esta parte en voladizo, entonces aquí tiene mucho sentido que quede bajo por este voladizo, ¿verdad? O sea, pues esta fuerza va a hacer que el voladizo descienda, ¿verdad? Ok, entonces, pues aquí nos dan otro ejemplo, esto no lo vamos a brincar, que hay otro ejemplo, pues esto ya lo ven ustedes, y esto pues son vigas simples, ¿verdad? Entonces esto no lo vamos a pasar. Interpretación de la fuerza, pues el diagrama, esto tampoco no lo vamos a ver. Relaciones entre carga y momento, pues esto no nos interesa por el momento, esto simplemente es cómo se va a estar eh, esforzando nuestro elemento internamente, pues esto no nos interesa por el momento. Y nos vamos a los otros diagramas. Los móviles, esto tampoco nos interesa. Esfuerzos en vigas, veamos acá. Y no, eso no. No están las vigas continuas aquí mucho. Geometrías de vigas compuestas. Y formación en vigas. Y vigas continuas. Ok, aquí está ustedes. Entonces tenemos, por último, o pues de lo que nos interesaba, vigas estáticamente indeterminadas. Entonces tenemos, al estudiar el esfuerzo simple y la torsión, se observó que los problemas estáticamente en los que las ecuaciones de equilibrio estático no son suficientes, es preciso añadir otras ecuaciones de relaciones entre las deformaciones elásticas. De la misma manera, en el estudio de las vigas estáticamente indeterminadas o hiperestáticas. Hay que añadir a las ecuaciones de la estática otras relaciones adicionadas basadas en la deformación de las vigas. Dichas relaciones se obtienen a partir del estudio de la elástica de una viga estáticamente determinada que se hizo en el capítulo anterior. Pues es lo que vimos antes, ¿verdad? Entonces se examinan tres procedimientos distintos: doble integración, método de superposición, que se utiliza las ecuaciones, perdón, las soluciones de las tablas 6.2 y 7.1, el método de área de momentos, en el que se trabaja directamente con la forma elástica. Como veremos, a veces es preciso hallar la ordenada en un cierto punto, otras veces es una relación entre las pendientes entre dos puntos y en ciertos casos ambas. O sea, aquí vamos a ir jugando con lo que se está generando. Ahora, entonces tenemos apoyos redundantes. Solo voy a agrandar esto. Ok, apoyos redundantes. Tenemos una viga en voladizo. Está soportada por dos reacciones, la vertical o la fuerza cortante resistente
y el momento resistente o de empotramiento, como se indica en la figura 7.1a. Como estos dos elementos de reacción se calculan mediante las ecuaciones de estática, sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0 y sumatoria de momentos, igual a 0, la viga en voladizo es estáticamente determinada. Ahora bien, si se coloca otro apoyo en cualquier punto, como en la figura 7.1b, se introduce una reacción adicional y como no se aumenta el número de ecuaciones de la estática, la viga tiene un apoyo redundante, es decir, un exceso de restricciones. Entonces tenemos nuestra viga acá en voladizo, pues aquí está empotrada, entonces solo tenemos una fuerza cortante, una reacción vertical y un momento resistente, ¿verdad? Que son las fuerzas de reacción o de restricción que va a tener esta viga. Aquí tenemos la carga distribuida, pues esa es la carga externa, ¿verdad? Luego, en el punto B, tenemos otra vez la viga en voladizo, pero ahora aquí ya se le aplicó o ya se puso otra reacción, pues a una distancia X en la viga, no nos importa, pero ya tenemos otra reacción. Entonces, aquí ya tenemos redundancia de cargas o de restricciones o hiperestática, ¿verdad? En nuestra viga. Entonces, esta aquí ya no la podemos resolver por el método de estática, ¿verdad? Eh, ok, exceso de restricciones, ¿verdad? Entonces, dicho de otra manera, para cada valor arbitrario de R, se pueden calcular unos valores de M y V que satisfacen las condiciones de equilibrio estático, por lo que la determinación de los valores apropiados de la terna R, V y M requiere añadir una condición más a las ecuaciones de equilibrio estático. En ambos casos se suele tomar como condición que la deflexión en el apoyo redundante R, por ejemplo, sea nula o tenga cualquier otro valor. Otras veces, y considerando como restricción redundante el momento de emportamiento. Por ejemplo, al aplicar el método de la superposición, se pone como condición que la pendiente de la elástica en ese punto sea nula. Entonces, aquí vamos a ir jugando con las opciones que podamos tener, dependiendo de cómo va a ser nuestro sistema, ¿verdad? Aquí va a ir variando según el sistema. Una viga empotrada en sus dos extremos, como la representada en la figura 7.2, tiene 4 elementos de reacción, pero como se dispone de dos ecuaciones de estática, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, la viga tiene dos restricciones redundantes. A veces se toman como redundantes o hiperestáticas las dos del mismo extremo, es decir, el cortante A y el momento A. Otras veces, pues según la sección 7.5, los dos momentos de empotramiento. Pues aquí vamos a ir teniendo o va a ir variando según qué vamos o qué nos va a interesar, ¿verdad? Entonces, figura 7.2 es esta de acá. Entonces tenemos una viga doblemente empotrada. Aquí tenemos una carga, no importa cómo es la carga que se está aplicando, por eso aquí nos dicen carga cualquiera. Tenemos un momento A, un cortante A, un cortante B y un momento B. Entonces, nuestra curva elástica en este punto empieza con pendiente 0, pues es un empotramiento y un desplazamiento 0, ¿verdad? Llega a un punto máximo y regresa y tenemos otra vez una pendiente 0 y un desplazamiento vertical 0, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos están diciendo acá. Ok. Luego tenemos en el inciso 7.3, dice aplicación de los métodos de la doble integración y de la superposición. El método de la doble integración se aplica exactamente igual que en las vigas estáticamente determinadas, solo que ahí todas las fuerzas serán conocidas y aquí intervendrán además unas desconocidas. Las reacciones redundantes al aplicarlo. Consideremos el origen de los ejes con preferencia en un extremo empotrado, con lo que las dos constantes de integración que aparecen serán nulas.
Ahora bien, en la ecuación general de momentos y en las obtenidas al integrar estas sucesivamente aparecen además los valores desconocidos de las reacciones hiperestáticas. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Antes de continuar con esto. Pues aquí nos están diciendo que tomamos un apoyo, pues preferiblemente empotrado, dice. ¿Por qué? Porque en este punto sabemos cuánto va a ser el giro que va a tener la viga. Pues aquí la viga no va a tener giro, porque esto lo impide el empotramiento, ¿verdad? Recordemos que en un empotramiento, además de impedir desplazamientos, impide los giros, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos un giro igual a cero. Entonces, el giro inicial que vamos a tener en este punto, sabemos que es cero, ¿verdad? Entonces, es una constante integración que ya conocemos. Y el desplazamiento vertical también lo conocemos, que es cero, ¿verdad? Entonces, en estos puntos, pues, son puntos eh, de interés, ¿verdad? Que podemos ir utilizando para nuestro método de doble integración. Ah, bueno, aquí teníamos otra vía. También entonces aquí podríamos decir en cualquiera de los dos extremos y empezamos a integrar, ¿verdad? Eh, ok. Dice las condiciones existentes en el otro apoyo, en una viga estáticamente determinada, existen siempre dos condiciones de sujeción, ordenadas o pendientes, que permiten deducir las dos constantes de integración y cada restricción sobrante introduce en las ecuaciones una incógnita, pero añade también una solución más a la estática, por lo que el sistema siempre será determinado. O sea, ahí siempre vamos a tener pues el sistema conocido, porque es un sistema pues estáticamente determinado, ¿verdad? Pero en estos de acá no. Entonces, aquí nos ayudan ir integrando de esa forma. ¿Por qué? Porque ya vamos conociendo estas constantes que nos están diciendo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos pendiente de flexión en el extremo libre. Entonces vamos a tener acá en el momento en el empotramiento, pues aquí si tenemos una viga simplemente apoyada con un empotramiento, una fuerza, pues un momento, una fuerza distribuida, una fuerza triangular, ¿verdad? Entonces van cambiando los momentos de empotramiento. Bueno, aquí va cambiando, perdón. Este de aquí es la carga, el cortante, perdón, y este es el momento. Ah, no, este es el momento y esta es la pendiente. Ah, no, pendiente y deflexión, dice. Esta es la pendiente y esta es la deflexión que se va a tener en esta viga. Pues dice el método de la superposición se aplica utilizando los resultados de los distintos casos de carga que aparecen en la tabla 6.2, aunque conviene utilizar el resumen dado en la tabla 7.1, en que aparecen los valores de la pendiente y la deflexión en el extremo libre de una viga emboladiza sometida a varios tipos de carga en función del momento M en su extremo empotrado. Obsérvese que los coeficientes son exactamente los mismos que los encontrados para el área y la abscisa del centro de gravedad. En la tabla 6.1, pues esa no la vimos, pero son los mismos. Es fácil comprobar las soluciones generales de la forma. Entonces, pues aquí nos están dando la forma para la pendiente y para la deflexión. Ok, entonces este es el método de la superposición. Bueno, doble integración y superposición. Aquí nos dan los dos, o nos comentaron los dos. Como les decía, pues en uno, o la ventaja de uno de los métodos, es de que a la hora de ir integrando, vamos conociendo las constantes de integración. Si agarramos un extremo empotrado, y en el otro, pues nos dan tablas que podemos ir utilizando, ¿verdad? Que es en el método de la superposición. Pero aquí conocemos pendiente y deflexión. Ok. ¿Dudas con esto, mucha? ¿Dudas con lo que leímos acá?
Vamos a detener la grabación.